una gran tradición en la Comunidad Valenciana y un bastante buen conocimiento de los humedales. Tenemos un catálogo de 55 zonas húmedas, más de 46.000 hectáreas. Esto significa, a zonas húmedas puede haber más, pero estas ya están catalogadas, delimitadas, descritas, ver cuáles son sus valores y sus principales amenazas, con lo cual ese trabajo ya está bastante hecho, aunque evidentemente siempre hay que actualizarlo. Entonces, sobre esta base vamos viendo los principales problemas y ahí es donde vamos actuando. Su mantenimiento es esencial para proteger muchas de las poblaciones que precisamente se encuentran en la costa. Es fundamental para que tengan esta función como tal. Soy educador ambiental en el Ayuntamiento de Sagunto y llevo viniendo a la Marchal des Moros desde que tenía 13 años. Esta zona donde hay más agua eran arrozales. Y antes también esta zona, todo esto eran arrozales. Y los campos que rodeaban, aquí había un mosaico de cultivos. Habían naranjos, habían perales, habían alcachofas, toda una serie de cultivos que también rodeaban la zona de la Marchal des Moros. Pero claro, todo eso ha cambiado radicalmente. ¿Qué pasó? Que hubo una reconversión industrial, se cerraron los altos hornos, no se pudo acometer ese nuevo crecimiento industrial, pero todos los terrenos ya habían sido expropiados, con lo cual los agricultores habían cobrado sus indemnizaciones por el terreno y ahí ya no cultivaba nadie. Y entonces se quedó como una zona durante varios años sin un uso concreto. El motor que puede poner en marcha la protección legal de un humedal, pueden haber varias vías. Una vía puede ser la sociedad. La sociedad aprecia un espacio húmedo, quiere que se conserve y por lo tanto toma acciones o emprende acciones para que la administración pública, el legislador, tome medidas para desarrollar una normativa de protección del sitio. Esta es una vía muy garantista para un humedal. Nosotros pues llevamos 40 años pidiendo la protección de esta marchal y a 4 décadas trabajando. Nosotros cuando hablamos con las administraciones y con otras entidades a nivel local o provincia y demás, no somos gente que viene de fuera a decir cómo tiene que gestionar la gente su espacio, sino que somos normalmente gente de los pueblos o de las ciudades que estamos agrupados en Acció Ecologista Agro, que tenemos un prestigio que nos hemos ganado porque trabajamos mucho en lo que ha sido la restauración de humedales y normalmente tenemos una buena acogida. No pasa siempre, o sea, siempre vas a tener conflicto porque hay intereses privados muchas veces, pues de agricultores, de propietarios y demás, que a lo mejor no van en la misma línea de la conservación. Y al final como tenemos este background ya de trabajo realizado y demás, está resultando que sea más fácil todo este trabajo de llevar o conducir a las administraciones por el camino que consideramos que hace falta para mantener el equilibrio de estos humedales. Pero también pueden hacer la iniciativa de la propia administración pública. Los técnicos y los expertos consideren que hay espacios de alto valor ecológico, social, cultural y decidan que estos espacios tienen que tener un estatuto legal de protección. Y entonces se promueve desde la propia administración pública. Y pueden confluir ambos intereses, los sociales y los de la administración. Pues empecé a trabajar en el 95. Lo primero que hicimos no fue un proyecto de restauración, ¿vale? Hubo sí que unas directrices, unos lineamientos que además se hicieron un poco de la mano con los grupos conservacionistas que de antiguo ya impulsaban la protección, ¿no? El objetivo es hacer una recuperación integral de un sistema de marjales, que es lo que antaño había sin solución de continuidad entre el delta del Ebro y el Segura, y que ahora más de la mitad se han perdido, y que aquellos extensos marjales que había y se han ido reduciendo, se han desconectado entre sí, pues claro, el objetivo tendría que ser, con una visión ecosistémica, intentar recuperar ese paisaje. El
El Marjal del Moro es un humedal pequeño, forma parte de un rosario de humedales que nos quedan de una extensión mucho mayor que se extendía por toda la costa. Estos humedales más pequeños son muy valiosos porque hacen stopover de paradas en las rutas migratorias de las especies y luego, por sus características de una buena calidad de agua y por unos hábitats que en la Albufera no están tan extendidos porque desaparecieron, y hablamos de carrizales inundados y ese tipo de zonas de vegetación helofítica inundada, pues son importantes para algunas especies, que tiene aquí uno de los pocos humedales donde crían. Los ornitólogos empezaron a venir aquí a observar las aves y a empezar a hacer censos. Entonces, la colaboración que hemos tenido con la Sociedad Valenciana de Ornitología y con la SEO BirdLife nos han ido indicando por dónde actuar, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos ha dado a nosotros pie a ir haciendo actuaciones poco a poco para ir restaurando hábitats para estas especies que venían. Es muy importante que llegue agua de calidad y con cantidad suficiente para mantener esto inundado. Y es muy importante que las golas funcionen para que el agua salga y también para la conectividad del mar con la marjal. Y es muy importante la angula, que aquí estaba ya prácticamente desaparecida y estos últimos años ha vuelto a entrar. Es decir, que eso es un hecho importante porque la marjal tiene buena calidad de agua y entra el agua del mar. Entonces, si tú permites que entre agua y que esa agua llegue al mar, beneficias los dos hábitats, el acuático dulce acuícola y el marino. Soy la secretaria de la Comunidad de Pescadores del Palmar y somos una entidad que llevamos desde 1250 pescando en el lago de la Albufera. Para nosotros el humedal es una parte importante de donde desarrollamos nosotros nuestra actividad, porque sin él no podríamos pescar, porque somos pescadores sobre todo de dentro del humedal. Épocas pasadas tenía 30.000 hectáreas y ahora solo tiene 2.800, y que uno de los actores más importantes en la protección del humedal han sido los propios pescadores, porque eran los más interesados en que continuara habiendo lago. En épocas pasadas, cuando el humedal estaba transparente, tenía un agua de calidad y en cantidad, había mucho mejor pescado. En los años 60 hubo un impacto muy malo, que fue la industrialización de toda la zona norte de la Albufera, y hubo un impacto de una caída de capturas, sobre todo en anguilas y lubinas, que son las especies más valoradas. Fue un problema porque la pesca descendió muchísimo de estas. Y hoy en día estamos notando mejora en el humedal de la Albufera. Hemos visto cómo está habiendo un reapunte a la mejor de la anguila, sobre todo. De la lubina empieza a notarse también un poco una mejora, no en las cantidades que en los años 50 se cogían, pero bueno, todo símbolo de mejora es una buena actitud, para una buena señal. Esa restauración ha sido un caso exitoso en estos humedales costeros, y ahora nosotros desde Global Nature hemos elegido la Marjal del Moro por su interés ecológico para realizar esta serie de actividades. En ella hemos hecho recuperación de canales para que el flujo del agua sea continuo. Hemos hecho plantaciones de macrófitos para reforzar pues, las poblaciones existentes y en zonas donde estaban desaparecidos pues, volverlas a introducir. También hemos hecho el esfuerzo de llevar ganadería como herramienta de gestión de la vegetación. Los humedales costeros
juegan un papel fundamental en la adaptación al cambio climático, porque están en la primera línea del frente y entonces ellos están regulando de una forma bastante coherente lo que son las subidas y los niveles del mar, porque tienen unos cuerpos de arena enormes, que son las restingas, y esta arena que es móvil y que se puede trasladar es la que está jugando un papel de regulador de los cambios. Estábamos hablando de si deben ser las empresas privadas quien financie lo que es el tema de la captación de CO2 en humedales. Puede ser una opción, pero es que esto debería ser una línea de trabajo de la administración pública. O sea, la administración pública en los terrenos como es la Marchal dels Moros, que los gestiona la administración y que son suyos, debería ser quien realizase esos trabajos, ¿no? Esa adaptación, esa gestión de la vegetación y demás, pensando en la captación de CO2, pero es que debería tener también líneas abiertas para apoyar a los propietarios privados que, por ejemplo, lo quieran hacer. Podemos mostrar un ejemplo de en qué consiste este tipo de incubaciones. En este caso lo estamos haciendo sobre la superficie, la lámina de agua, en la que observamos la acumulación o la disminución de gas dentro de la cámara que está conectada a un dispositivo analizador de gases que nos permite un registro continuo de la concentración de ambos gases, de CO2 y de metano. De este modo, observando la evolución del gas, ya sea porque aumenta o porque disminuye, podemos valorar en qué medida se está produciendo una acumulación de gas en el sistema a partir de la captación de carbono en la atmósfera, o por el contrario lo que se está produciendo es una emisión de gas en el sentido desde el humedal hacia la atmósfera. Es muy importante saber que si una marjal funciona bien, absorbe CO2, y si una marjal no funciona bien, emite metano. Es decir, tenemos los dos extremos. O la protegemos bien y favorecemos que no haya tanto efecto invernadero, o no la protegemos, trabajamos mal y entonces aumenta el efecto invernadero, o sea, aumentan las emisiones. Yo creo que es muy importante tener marjales y tener zonas húmedas que funcionen bien y poder compensar las emisiones de las industrias. Actualmente se está desarrollando un polígono industrial alrededor de esta marjal y claro, de ser un espacio que hasta hace nada pues estaba como aislado, pues ahora nos encontramos que hay un tráfico muy fluido debido al desarrollo de este polígono, y que este tráfico fluido pues puede llevarnos al atropello de especies que viven en la marjal y que transitan entre lo que es la marjal y el polígono. Con todas las infraestructuras duras que se están haciendo alrededor de la marjal, pues tenemos preocupación en que no llegue el agua de escorrentía o que el agua que nos llegue esté contaminada por el lavado de las calles del polígono. El sistema de gestión del agua ya tuvo un golpe muy severo con Passagún 1, pero claro, el remate viene ahora con la aprobación del Passagún 2, con toda una zona enorme, y que lo que va a hacer básicamente es desmantelar otra nueva zona de riego, o sea, de
de acequias, de canalizaciones y impermeabilizar una porción de terreno gigantesca. Y eso es muy importante, porque aquí si no llueve y si las acequias no meten agua, lo único que puede hacer que esto siga siendo una zona húmeda es que en el acuífero haya agua. Nosotros a la Administración valenciana, desde el principio, por ejemplo, con el tema de la Volkswagen, le hemos dicho, es un megaproyecto, pues queremos megacompensaciones ambientales. Y esas megacompensaciones ambientales pasa por lo que os estaba comentando, de ampliar la Marchal dels Moros hacia el sur y juntarla con la Marchal de Massamagrell, y con lo que son proteger todas las montañas litorales que hay entre la comarca del Camp de Morvedre y la Plana. Bien a la implicación de las empresas privadas en el tema de gestión de espacios naturales, de compensación de emisiones y demás, pero que también esa implicación sea acorde a las dimensiones de la empresa. A una empresa pequeña de Sagunto o de Puzol no le vas a pedir que te compre no sé cuántas hectáreas de campos para convertirlo en una Marchal. Si esa empresa puede hacer un pequeño aporte para mejorar la gestión de la Marchal de los Moros, pues muy bien por ellos, pero ya cuando estamos hablando de empresas globales, pues su aporte tiene que ser importante realmente, no tiene que ser simplemente un pago un cartelito o cosas por el estilo. Al final de la película te quiero decir, o las cosas se ponen encima de la mesa, se habla claro y se consiguen alianzas entre todos esos sectores, o no vamos a tener éxito. Porque para que algo ocurra, la gente tiene que conocerlo y querer que ocurra. El cuidar el entorno no es una opción, es una necesidad. Las condiciones, no solo del clima, las condiciones de la habitabilidad del planeta están deteriorándose delante de nuestras narices. Si no nos damos todos por aludidos de eso, incluidas las empresas y los consejos de administración, yo no veo que desde una decisión política se vaya a cambiar. Todo el mundo, desde abajo hasta arriba, en todos los ámbitos, transversalmente, deberían verlo, ser conscientes de que si no cuidamos este hogar donde vivimos todos, que se llama planeta Tierra, somos todos los que nos vamos a ser perjudicados. Lo que está en juego es nuestro futuro en un planeta que sea habitable para el ser humano. Los humedales costeros en Valencia son ecosistemas muy singulares y por lo tanto merecedores de su protección y también con una gran importancia económica. O sea, son un acuífero de agua dulce que se muestra en superficie y que cualquier transformación que hagamos de él o mal uso que hagamos de él repercutirá en la salud de sus habitantes, los habitantes que viven cerca. Si el humedal está bien, la población estará bien.